Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, con la clase del día de hoy y es sobre lo que son los antiepilépticos. Antes, fíjense bien, se le llamaban convulsiones, nosotros ingresábamos al paciente como síndrome convulsivo, porque la epilepsia, ¿verdad?, es una enfermedad cada vez más frecuente y afecta en promedio a 2.5 millones de los estadounidenses. Se han identificado 40 formas de epilepsia. Es la tercera enfermedad neurológica más frecuente después de la demencia y la apoplejía o el accidente cerebrovascular. No hay profilaxis ni cura efectiva disponible. Es un trastorno sintomático heterogéneo caracterizado por descargas vocales repentinas, excesivas y rapidez. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar a alguien que convulsiona, ¿verdad? Hay, como dice la diapositiva, 40 formas de epilepsia, de diferentes, pero la clásica convulsiones, ¿verdad?, o epilepsia es aquella del tipo gran mal que le llamaban antes. Recuérdense que en nuestros orígenes, ¿verdad?, todo se explicaba cuando inició la medicina, todo lo explicaban en función mágico-religiosa y decían de que el que le daba una convulsión era que estaba poseído y le decían que tenía el gran mal. Entonces el gran mal es aquel típico paciente, ¿verdad?, que casi siempre cuando le da la convulsión, ¿verdad?, emite un sonido, un grito y luego cae al suelo y empieza a hacer sacudidas tónico-clónicas de su cuerpo, empieza a experimentar mordeduras en su lengua, expulsa mucha saliva por la boca y también hace los ojos hacia atrás, le quedan blancos, ¿verdad? Y eso ocasiona pues la convulsión puede ser única o repetitiva, ¿verdad? Hay una gran actividad de las neuronas de nuestro cerebro que ocasionan lo que son las convulsiones. Las causas de las convulsiones pueden ser causas infecciosas, causas metabólicas como desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿verdad? Cuando hay un descenso exagerado del sodio, que es el que transmite los estímulos nerviosos de una neurona a otra neurona, o cuando hay exceso de sodio, puede el paciente convulsionar. Causas isquémicas, como por ejemplo una neumonía o una asfixia, puede ser que también el paciente pueda presentar convulsiones. También clásicamente los tumores que son masas, ¿verdad?, que comprimen las estructuras cerebrales, pueden ocasionar también convulsiones y también, ¿verdad?, algunas causas idiopáticas se le llama cuando no se le encuentra causa a las convulsiones, o también pueden ser algunas lesiones encefálicas y ocasionadas también por la herencia. Y así nosotros podemos tener una clasificación de las convulsiones o la epilepsia, ¿verdad?, en focal consciente, focales que a veces el paciente presenta movimientos de una parte de la mano, por ejemplo, ¿verdad?, pero no pierde la conciencia. Focal con pérdida de la conciencia. Inicia focal, es decir, la convulsión inicia a convulsionar una parte del cuerpo, pero posteriormente pierde la conciencia. Focal bilateral, tónico-clónica, cuando hay movimientos, ¿verdad?, tónico, o sea, tónico-clónico quiere decir que hay contracción y relajación de los músculos y eso genera movimiento. Tenemos también lo que son las convulsiones generalizadas, la ausencia generalizada, que es típica en los niños, ¿verdad? Las mioclonias generalizadas, que son movimientos que generalmente el paciente no necesariamente tiene que haber perdido la conciencia, pero sí presenta como especie de movimientos anormales. Y tenemos la clásica, ¿verdad?, el tipo gran mal, que es la epilepsia tónico-clónico generalizada. Para cada una de estas convulsiones existen tratamientos. En el caso de las focales conscientes, pues tenemos la carbamazepina, la fenitoína, que sirve casi para todo tipo de convulsiones, y el ácido valproico. En el caso de las focales con pérdida de la conciencia y focal bilateral tónico-clónica, se puede utilizar también la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, la primidona y el ácido valproico. También podemos tener, ¿verdad?, en las convulsiones generalizadas, en las ausencias típicas, ¿verdad?, que se da en niños, el de elección es la etosuximida, el valproato sódico y el clonazepam. Y una alternativa es la lamotrigina. En las mioclónicas generalizadas podemos nosotros utilizar el ácido valproico, el clonazepam, y la levetiracetam puede ser una alternativa muy útil.
Y en las generalizadas tónico-clónicas, ¿verdad? Tenemos que los de primer escoge son la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, la primidona y el ácido valproico, y las alternativas que podemos utilizar en las convulsiones tónico-clónicas, la lamotrigina, el levetiracetam y el topiramato. Cada una de estas las vamos a ir repasando poco a poco. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos generales de los antiepilépticos? Recordando que siempre ustedes como estudiantes deben de diferenciar qué es un mecanismo de acción de un efecto. Entonces, el mecanismo de acción entonces que hacen la mayoría de antiepilépticos es el bloqueo de los canales de sodio, potasio y calcio. Esto puede incluir una prolongación del estado inactivado de los canales de sodio regulados por voltaje, una modulación positiva de los canales de potasio y una inhibición de los canales de calcio. También algunos antiepilépticos mejora de la neurotransmisión del GABA a través de acciones sobre receptores GABA-A, la modulación del metabolismo del GABA y la inhibición de la recaptación del GABA en la terminal sináptica. Otros modulan la liberación sináptica a través de acciones sobre las proteínas vesicular sináptica SB2A en los canales de calcio que contienen la subunidad 2-alfa-epsilon. Y algunos otros antiepilépticos van a provocar disminución de la excitación sináptica mediada por receptores inotrópicos como el glutamato, ¿verdad? Por ejemplo, receptores AMPA. Entonces, el mecanismo de acción de los antiepilépticos, vea aquí, depende de cuál antiepiléptico estemos utilizando. Por ejemplo, aquí en el primer dibujo tenemos un canal de sodio abierto, ¿verdad? Y generalmente, ¿qué es lo que hacen? La carbamazepina, la fenitoína, el topiramato, ¿verdad? Van a bloquear la entrada de ion sodio al interior de la célula, van a inhibirlo y de esta forma van a actuar. El canal de sodio inactivo, ¿verdad? Quienes lo van a prácticamente están provocando aquí una interferencia para que el canal de sodio, el sodio entre hacia el interior del citoplasma. La cosamida, la lamotrigina, el valproato y la sosisamida. En el caso de los canales de calcio, vemos un canal de calcio abierto que permite fácilmente la entrada del calcio y aquí tenemos un canal de calcio cerrado. ¿Cuáles son los que van a cerrar o a bloquear los canales de calcio? Tenemos el ácido valproico y la etosuximida. Aquí tenemos también mecanismos de los antiepilépticos tipo la benzodiazepina, que lo que hacen básicamente, ¿verdad? Tenemos un canal aquí en el cual, ¿verdad?, va a tener sus receptores. Entonces las benzodiazepinas actúan en el sitio de enlace, ¿verdad?, de lo que es el GABA, el neurotransmisor GABAérgico, y de esa forma van a estimular, ¿verdad?, o van a hacer que se cierren estos canales, ¿verdad?, y que provoquen también un efecto de bloqueo de lo que es la convulsión. Entonces, aquí tenemos nosotros algunos mecanismos propuestos para los diferentes fármacos o familias de fármacos anticonvulsivantes. En primer lugar, tenemos aquellos que modulan el canal de sodio y que potencian la activación rápida. Aquí tenemos varios, ¿verdad?, que los vamos a ir viendo, ¿verdad? Tenemos la difenilidantoína, la carbamazepina, la lamotrigina, el felbamato, la oxcarbamazepina, ¿verdad?, el ácido valproico, y ahí tenemos varios, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la consecuencia o el efecto de los moduladores del sodio, ¿verdad? Bloquear la acción del potencial de propagación, estabilizar las membranas neuronales que están bien, digamos, súper excitadas y disminuir la liberación de neurotransmisores de disparo focal y propagación de la convulsión. Aquellos que van a provocar una potenciación en la inactividad de los canales lentos. Tenemos, ¿verdad?, fármacos como la lincomicina. Esta, fíjense bien, aumenta la actuación de los picos de frecuencia, perdón, y va a provocar, ¿verdad?, también una disminución del potencial o las ráfagas de disparo focal de la propagación de la convulsión. Y así vamos a ir mencionando cada uno de ellos. Aquí es un consolidado de los mecanismos de acción, pero los vamos a ir viendo así despacio uno por uno. Entonces, la farmacología básica de los anticonvulsivantes es que desde 1990, ¿verdad?, se conocían aproximadamente 10 fármacos anticonvulsivos.
13 de ellos se clasificaban en 5 grupos que tienen un anillo heterocíclico con una variedad sustituyente. Dentro de ellos tenemos los más activos, son los barbitúricos, luego le seguían las fenitoínas, luego las oxazolidionas y tenemos las succinamidas y la acetilcurea. Entonces aquí tenemos la estructura que tenían heterocíclica de los anticonvulsivos. La X varía como sigue, derivado de la hidantoína, ¿verdad? La N, los barbitúricos, la CN, la oxazolidinedionas y tenemos la O, las succinamidas, ¿verdad? Y la R1, R2 y R3 varían dentro de cada uno de los grupos que vamos a ir estudiando a medida vayamos viendo. Entonces, tenemos fármacos utilizados en las convulsiones parciales y las tónico-clónicas generalizadas. Dentro de ellos vamos a mencionar la fenitoína y sus congéneres, la carbamazepina, el ácido valproico y los barbitúricos. Tenemos medicamentos de uso más reciente. De uso más reciente podemos mencionar la carbazepina, la lamotrigina, el levetiracetam, la gabapentina, la oscarbazepina, la pregabalina, el topiramato, la vivagartrina, la lacosamida y la zosisamida, ¿verdad? Son anticonvulsivantes, incluso algunos que ni tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Todos estos sí los tenemos, todos estos. El topiramato también, pero ya estos 3 que son últimos ya no tenemos en nuestro mercado nosotros. Vamos a empezar con el más viejito, el más bueno, bonito y barato, la fenitoína, que ustedes ya más o menos supieron un poco de fenitoína en la clase de farmacogenética. La fenitoína es el fármaco anticonvulsivo no sedante más antiguo. Se introdujo en el mercado desde 1938 después de una valoración sistemática de compuestos como el fenobarbital que alteraban las crisis inducidas por electricidad en animales de laboratorio. La fenitoína, ¿verdad? Conocida en el decenio, ¿verdad? Como la difenilidantoína, fenitoína sódica o Epamin es el nombre comercial. La fenilidantoína, eficaz contra todos los tipos de convulsiones, tanto parciales y tónico-clónicas, no da depresión general del sistema nervioso y tiene propiedades de modificar el modelo de convulsiones. El mecanismo de acción de la fenitoína, ¿verdad?, es que tiene efectos importantes sobre varios sistemas fisiológicos, altera la conductancia del sodio, potasio y calcio, los potenciales de membrana y la concentración de aminoácidos y los neurotransmisores. La fenitoína, ¿verdad?, es un antiepiléptico que tiene una buena absorción oral, una casi completa. El tiempo en alcanzar la concentración máxima puede variar de 3 a 12 horas y por eso se recordarán ustedes la pregunta del examen que les dije cuándo se puede dar una dosis de carga, cuando el tiempo en alcanzar la concentración máxima estable sea muy prolongado. Esa era la respuesta correcta, que por cierto había un error. Dar la fenitoína, si nosotros, el paciente nos está convulsionando en la unidad de emergencia, nosotros podemos poner una dosis de carga. Ya vamos a ver qué dosis es la que se pone de carga. Si el paciente, ¿verdad?, no está convulsionando, solo nos llega con historia de que convulsionó, no es necesario poner una dosis de carga, sino que la dosis ya de tratamiento, digamos así, permanente. La fosfofenitoína es un profármaco. Acuérdense que los profármacos, ¿verdad?, se vuelven activos a nivel de lo que es el metabolismo hepático fosfatado de la fenitoína y la fosfofenitoína, a diferencia de la fenitoína, se puede absorber por la vía intramuscular. La fenitoína solo se administra por vía intravenosa y oral. La vía oral se absorbe más rápido que la vía intravenosa, ¿verdad? No es que sea más rápido, pero tiene buena absorción oral, porque la vía intravenosa, ustedes saben que la biodisponibilidad es del 100%. Algunas de las desventajas, ¿verdad?, que también fue pregunta del examen, es que estos medicamentos, la mayoría de anticonvulsivantes, tienen gran unión a proteínas plasmáticas, por lo tanto filtran muy lentamente los glomérulos y esto hace de que la eliminación sea un poco retrasada. Tiene una vida media de 12 a 36 horas. Esto dependerá
la vida media o la semivida depende de la función renal, ¿verdad? En un paciente que tiene enfermedad renal crónica, estas 36 horas se pueden hacer el doble, ¿verdad? Las concentraciones plasmáticas terapéuticas, esto es bien importante en los anticonvulsivantes, que el médico sepa cuál es la concentración plasmática deseable, ¿verdad? ¿Por qué? El caso que les puso el doctor, llega un paciente a la unidad de emergencia, llega convulsionando, ustedes prescriben una dosis de fenitoína, pero el paciente a las 24 horas empieza a convulsionar de nuevo. Y entonces, ¿qué hacer? El doctor les dijo que ese paciente es un acetilador ultra rápido, acetila rápidamente la fenitoína y vuelve a presentar convulsiones. ¿Qué hacer con ese paciente? Hay que administrarle una dosis. Si no se le había administrado dosis de carga, hay que ponerle una dosis de carga para que actúe rápidamente. Y también, ¿verdad? Si el paciente, a pesar de que nosotros estamos administrando las dosis adecuadas por kilogramo de peso, debemos de medir las concentraciones plasmáticas. No debe ser menos de 10 la concentración plasmática ni más de 20, porque menos de 10 es una concentración subterapéutica, ¿verdad? Y el paciente no va a dejar de convulsionar, porque no tiene la dosis terapéutica. Entonces, y más de 20 microgramos por decilitro le puede dar toxicidad, y la fenitoína sí da toxicidad. Ya vamos a ver cuál es la toxicidad. La farmacocinética de la fenitoína, decimos que tiene una buena absorción por la vía oral e intravenosa. La vía intramuscular es errática, a diferencia de la fosfofenitoína, que esa sí tiene, que es un profármaco de la fenitoína, decíamos, y tiene buena absorción por la vía intramuscular. Tenemos el metabolismo de la fenitoína es eminentemente hepático, tiene una vida media, habíamos dicho, de 12 a 36 horas, y las concentraciones terapéuticas oscilan entre 10 a 20, ni menos de 10 ni más de 20, ¿verdad? Dentro de los antiepilépticos, la fenitoína tiene toxicidad. Esto es bien importante que lo vayamos sabiendo, ¿verdad? La toxicidad depende de la vía de administración, del tiempo de exposición y de la dosificación. Entonces, si nosotros dosificamos la fenitoína a dosis por kilo de peso como se debe, el paciente muy probablemente no va a tener mayores problemas. Pero si el paciente tiene enfermedad renal o tal vez se le ha puesto una dosis mayor, pues obviamente va a presentar toxicidad de la fenitoína. ¿Cuál es la aguda? Fíjense, una intoxicación aguda de fenitoína puede dar arritmias en el paciente. O también cuando la fenitoína se administra de una forma rápida. Puede dar también hipotensión y puede deprimir el sistema nervioso. Una sobredosificación oral aguda puede dar efectos cerebelosos, ¿verdad?, en el sistema vestibular, y puede dar ataxia cerebelosa en el paciente. Dosis elevadas, ¿verdad?, mayores de 20 microgramos por decilitro, ¿verdad?, puede ocasionar una atrofia cerebelosa importante. Entonces, ni menos ni más, debe de ser la dosis adecuada. La fenitoína, ¿verdad?, da síntomas gastrointestinales ocasionalmente, pero es bien tolerada, ¿verdad? Puede dar un efecto que es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Cuando observen pacientes con hiperplasia gingival, las encías bien crecidas, ¿verdad?, o rojizas. Entonces, estos pacientes generalmente son pacientes convulsivos. Puede dar como efecto crónico osteomalacia o reblandecimiento de los huesos, anemia megaloblástica. Yo, por ejemplo, a mis pacientes que tienen uso de fenitoína en forma crónica, yo les suplemento con ácido fólico para evitar que hagan una megaloblastosis. La administración de difenilidantoína durante el embarazo puede producir síndrome fetal por difenilidantoína, el cual se manifiesta con hipertelorismo. El niño, los ojitos no son tan unidos así como normalmente deben de estar, o sea, los ojos los tienen más separados de lo normal, pueden tener una mandíbula ancha y una deformidad de los dedos. Son manifestaciones congénitas de la difenilidantoína cuando se usa en el embarazo. De hecho, una mujer embarazada, ¿verdad?, se le debe dar un fármaco anticonvulsivante. Lo ideal es que no se embarace, ¿verdad?, pero si se embaraza, debe dárselo un anticonvulsivante tipo la motrigina, que es más seguro para que el niño no vaya a nacer con defectos congénitos.
La dosis de mantenimiento de la fenitoína es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso al día. Esto se divide en 3 dosis. Ejemplo, si ustedes tienen un paciente que pesa 70 kilos, ¿verdad? 70 kilos, si ustedes multiplican 5 por 70, esto es 5 por 7, 35, son 350 miligramos que le tocan al paciente al día. Estos 350 ustedes los van a dividir entre 3 y les va a tocar en promedio a 115 miligramos por cada 8 horas al paciente. 115. La cápsula de fenitoína viene de 100 miligramos. Entonces al paciente se le puede dar una cápsula 3 veces al día, ¿verdad? 3 veces al día. O incluso se le pueden dar una cápsula, 2 cápsulas en la mañana, una en la mediodía y una en la noche, tratando de aumentarle un poquito la dosis, más de 5, pero menos de 10. ¿Cuándo vamos a utilizar dosis de impregnación? Cuando nosotros presenciemos una convulsión o cuando el paciente le llegan diciendo a la unidad de emergencia, este paciente ha convulsionado 3 veces. Imprégnelo. ¿Por qué? Porque la vida media de la fenitoína dijimos que es un poco prolongada y nosotros necesitamos alcanzar concentraciones plasmáticas rápidas. Entonces, ¿qué le voy a hacer? En vez de ponerle una dosis de mantenimiento, le pongo una dosis de impregnación. ¿Qué dosis? 15 a 18 miligramos por kilogramo de peso. Supóngase que usted tiene un niño que pesa 10 kilos y le pone 15, ¿cuánto le va a administrar? 150 miligramos de fenitoína. La fenitoína, la ampolla viene de 250 miligramos. Y usted le tiene que administrar 150 a una regla de 3, ¿verdad? Si una ampolla de 10 ml trae 250, 15 miligramos, ¿verdad? Perdón, 150 miligramos es X, es lo que le tiene que administrar usted al paciente. Y fíjense bien una cosa importante que deben de saber como futuros profesionales que van a hacer, es que la fenitoína no se diluye en otro líquido que no sea solución salina, porque precipita. No se diluye ni en dextrosal 5, ni en sueros mixtos, ni en soluciones Harman. Se debe diluir en solución salina normal. ¿Qué otra recomendación debemos de hacer? Pasarlo en infusión intravenosa lenta. Ya les había mencionado, ¿verdad? Que si la fenitoína se pasa en una infusión rápida, puede dar arritmias cardíacas y puede ocasionarle la muerte al paciente. Llegó por una convulsión y salió en una caja todo tilinte, porque el médico no le pudo decir a la enfermera, ¿verdad?, de que ustedes en la indicación deben de ponerle, ¿verdad?, fenitoína, tantos miligramos diluidos en solución salina normal, intravenoso, lento. Si es posible, póngale a pasar en 30 minutos. Porque si la enfermera se lo pasa rápido y le hace arritmia, nadie lo va a enjuiciar a usted, porque usted hizo la prescripción correcta y la enfermera no cumplió correctamente el fármaco. Contraindicaciones de utilizar la fenitoína: cuando hay una arritmia tipo bradicardia sinusal, cuando el paciente tiene bloqueo del seno atrial de segundo o tercer grado, pacientes con síndrome de Stock-Adam que tienen una arritmia tipo bradicardia, cuando el paciente está ahí con hipotensión arterial o que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada. Tenemos otro antiepiléptico que se conoce como fenobarbital, barbitúrico, primer anticonvulsivante orgánico eficaz que se descubrió antes que la fenitoína. Ejerce su acción convulsiva máxima a dosis muy inferiores para la hipnosis, ¿verdad? Los 4 derivados del ácido barbitúrico utilizados en clínica es el fenobarbital, el mefobarbital, el metarbital y la primidona. Son derivados del fenobarbital. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Potenciación de la inhibición sináptica en el receptor GABA, igual que las benzodiazepinas, y a concentraciones que exceden la terapéutica también limitan la acción repetitiva sostenida de los potenciales de acción. El fenobarbital se absorbe oral completamente, pero de forma lenta, y el 40 al 60% se fija a proteínas plasmáticas menos que la fenitoína y similar en los tejidos, incluyendo el tejido cerebral. La toxicidad del fenobarbital es sedación. El paciente puede presentar sedación o efecto adverso importante, ¿verdad?, que va presentando también tolerancia a largo plazo.
Puede presentar nixtagmo o movimientos horizontales de los ojos espontáneos, ataxia o marcha incoordinada cuando se administra en dosificación excesiva. Y en niños, a diferencia del adulto que puede dar sedación, en niños puede dar irritabilidad e hiperactividad. El fenobarbital, fíjense bien, el 2% puede presentar exantema escarlatiforme, dermatitis exfoliativa. En neonatos, ¿verdad? Puede dar también ingesta de materno, ¿verdad? La ingesta materna puede dar también hipoprotrombinemia, es decir, baja o prolonga, ¿verdad?, lo que es el tiempo de protrombina, puede dar una anemia megaloblástica y puede dar también una osteomalacia o reblandecimiento de los huesos. Dentro de las interacciones farmacológicas del fenobarbital va a incrementar en un 40% al administrarse con ácido valproico. O sea, si se da, muchas veces utilizamos no un anticonvulsivante, sino que 2 o 3. Entonces, al unir fenobarbital con ácido valproico, este puede incrementar, ¿verdad?, la acción del ácido valproico hasta en un 40%. Dentro de las contraindicaciones de utilizar fenobarbital está, ¿verdad?, en una porfiria aguda intermitente y también en la hipersensibilidad al fenobarbital. Las concentraciones plasmáticas adecuadas del fenobarbital, ¿verdad?, deben de ser de 10 microgramos por ml a dosis de 1 miligramo por kilogramo del día. Si nosotros prescribimos 1 miligramo por kilogramo de peso, es decir, si el paciente pesa 60 kilos, yo le debo de dar 60 miligramos por kilogramo de peso a ese paciente. Entonces, no debe de exceder las concentraciones plasmáticas de los 10 microgramos por miligramo, por ml. Suele recomendarse concentraciones terapéuticas entre 10 a 40 microgramos. La dosis, ¿verdad?, del fenobarbital puede ser de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso al día, preferiblemente en una sola dosis. Decirles que el fenobarbital es lo que más utilizan en las mujeres embarazadas que hacen preeclampsia y convulsionan, ¿verdad? Se le administra una dosis de 5 miligramos, de preferencia una vez por la noche. También en crisis febriles en niños, en estatus epilépticos, también puede ser utilizado, ¿verdad?, de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso intravenoso, y luego se repite en 10 minutos y no cede la crisis hasta completar una dosis máxima de 800 miligramos. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, ¿verdad?, del fenobarbital tenemos las convulsiones tónico-clónico generalizadas o parciales, sus efectos sedantes y tendencia a los trastornos, ¿verdad?, puede dar, ¿verdad?, tendencia a trastornos de conducta. Eso ha disminuido muchas veces la aplicación primaria del fenobarbital. Tenemos otro antiepiléptico muy utilizado, que es la carbamazepina. Esto hay en la mayoría de hospitales públicos y el Seguro Social. La estructura clínica se relaciona con los antidepresivos tricíclicos como tipo imipramina. La carbamazepina, ¿verdad?, genera reacciones terapéuticas en pacientes bipolares y maníaco-depresivos. Hoy en día la carbamazepina se utiliza para el trastorno bipolar. En aquellos pacientes que tienen un trastorno bipolar que hacen fases maníacas y fases depresivas. El mecanismo de acción de la carbamazepina, ¿verdad?, es que antagoniza los conductos de sodio e inhibe las descargas repetitivas de alta frecuencia en las neuronas. En el ámbito presináptico disminuye la transmisión en la sinapsis, potenciando las corrientes de potasio también. La carbamazepina se absorbe por la vía oral lentamente, pero completamente. Las concentraciones plasmáticas oscilan entre 6 a 8 horas, ¿verdad? Y el volumen de distribución es lento, de 1 litro por kilogramo de peso al día. La semivida de la carbamazepina es de 36 horas después de una dosis única oral. El 70% se liga a proteínas, disponible en forma oral, y también la dosis que se debe administrar es de 15 a 25 miligramos por kilogramo de peso al día, y muchas veces nosotros utilizamos en pacientes ya, digamos, que tengan buena función renal y hepática, pacientes adultos, dosis de 250 miligramos 3 veces al día, no excediendo los 1.2 gramos. La carbamazepina, ¿verdad?, puede dar, las concentraciones terapéuticas plasmáticas deben oscilar de 4 a 8 microgramos por ml.
Dentro de la toxicidad, si ustedes se fijan, la mayoría de anticonvulsivantes pueden dar las mismas efectos adversos, ¿verdad? Diplopía o visión doble, ataxia, puede tener estupor, coma, irritabilidad, convulsiones, depresión respiratoria, ¿verdad? Depresión del sistema nervioso central. La carbamazepina está utilizada dentro de otros efectos adversos, retención hídrica, anomalías hepáticas y pancreáticas. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad?, de estar vigilando más que todo la función hepática del paciente, ¿verdad? Puede dar alguna leucopenia transitoria que puede ser persistente, ¿verdad? Siempre que tengamos pacientes así con alteración en el hemograma, pues hay que hacerle preguntas, ¿verdad?, si no está usando algún tipo de anticonvulsivantes, porque la fenitoína pues da anemia megaloblástica, ¿verdad? Y la carbamazepina puede dar una leucopenia. La mayor parte de pacientes responden a dosis por debajo de los 35 miligramos por kilogramo de peso al día de carbamazepina, y en niños se puede utilizar desde 6 a 12 años, inicialmente con 100 por vía oral 2 veces al día, y 10 miligramos por kilogramo de peso administrados 2 veces al día. La carbamazepina, estas dosis, ¿verdad?, pueden incrementarse en los niños hasta 100 miligramos al día, intervalos de una semana, hasta alcanzar una dosis de respuesta terapéutica. La dosis usual de mantenimiento es de 15 a 30 miligramos por kilogramo de peso, no recomendado pasar más de 1000 miligramos de carbamazepina al día. Interacciona con la fenitoína, la lamotrigina, la metosuxenida, el fenobarbital, prácticamente con la mayoría de anticonvulsivantes que se utilizan. Pueden reducir los niveles plasmáticos de algunos antidiabéticos como la pioglitazona, la rifampicina, la rifabutina, la rifapentina y la troglitazona, que son más que todo antibióticos. Las indicaciones de carbamazepina no se deben de olvidar, ¿verdad? Trastorno bipolar, maníaco depresivo, neuralgia del trigémino, más que todo cuando hay mucho dolor en el área del nervio trigémino, y neuropatía diabética en aquellos pacientes que tienen mucho dolor en ambas piernas o en las manos. Tenemos la etosuximida. Esta se descubrió allá por 1960, es una de las más activas de las succinimidas. La indicación precisa es crisis de ausencia en niños. La crisis de ausencia, el diagnóstico lo hace la maestra, ¿verdad? A veces el niño está sentadito en el aula y de repente se desconecta del aula y el niño queda con una crisis de ausencia. Entonces, tratamiento ideal para las crisis de ausencia, la etosuximida. Esta reduce las corrientes de calcio de bajo umbral, ¿verdad?, corrientes T en las neuronas talámicas, y de esa forma actúa la etosuximida. Las neuronas del tálamo cumplen la función importante en generación ritmos de espiga que generan las crisis de ausencia. Una función importante en la actividad talámica oscilatoria, actividad de las espigas y las ondas de 3 Hz, que son las que están siendo bloqueadas. La etosuximida tiene una absorción completa por la vía oral, no se une mucho a proteínas plasmáticas. A largo plazo pueden aparecer concentraciones en líquidos cefalorraquídeos semejantes a las plasmáticas. Tiene una semivida de 40 a 50 horas en adultos, y en los niños esa vida media, ¿verdad?, disminuye a 30 horas. Dentro de los efectos adversos de la etosuximida, ¿verdad?, pueden presentar molestias gastrointestinales, abdominales, dolores de cabeza, somnolencia o también síndromes parkinsonianos. No se reportan interacciones medicamentosas. La dosis inicial de etosuximida puede ser de 250 miligramos en niños de 3 a 6 años. Dosis de sostén se pueden dar hasta 20 miligramos por kilogramo de peso al día, no excediendo los 1500 en adultos o 750 a 1000 miligramos en niños. Tenemos el ácido valproico o valproato sódico. Inhibe la activación repetitiva y sostenida de recuperación prolongada de los canales lentos de sodio, pequeñas reducciones de las corrientes de calcio de umbral T bajo de valor clínico, e inhiben también la activación repetitiva sostenida inducida por la despolarización. El ácido valproico tiene el poder de inhibir convulsiones en diversos modelos. El mecanismo de acción, pues ya decíamos nosotros que incrementa la cantidad del GABA. El ácido valproico inhibe la transaminasa y la semialdehído succinil deshidrogenasa,
bloquea también la entrada de los canales iónicos de sodio, ¿verdad? Tiene una farmacocinética muy buena, vía oral muy rápidamente se absorbe y tiene buena biodisponibilidad de un 80%. Una semivida de 9 a 18 horas, se puede prescribir una o 2 veces al día, tiempo preciso para que aparezca la acción de 1 a 2 semanas. Una unión a proteínas igual que la fenitoína del 90%, y esta es metabolizada extensamente por las enzimas microsomales hepáticas, ¿verdad? La dosis del ácido valproico es de 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso. Concentraciones terapéuticas van a oscilar de 50 a 100, ¿verdad? Estas las debemos de medir nosotros cuando el paciente llega a nuestras clínicas, ¿verdad? En los hospitales idealmente debería de medirse, pero no se hace, ¿verdad? No hay reactivos, son caros y bueno, no se hace. A veces lo que hacemos es que a pura clínica nos basamos, el paciente ya llega con efectos adversos, que me arde el estómago, que no me da hambre, que tengo vómito, que me mareo, que me caigo, ¿verdad? Nosotros sospechamos que puede haber una toxicidad por ácido valproico y entonces nosotros venimos y disminuimos la dosis. Aplicaciones terapéuticas, crisis de ausencias, mioclonias parciales y tónico-clónicas, así como también episodios de manía asociados al trastorno bipolar. Entonces ya tenemos 2 que pueden ser utilizados, ¿verdad?, en el trastorno bipolar. El ácido valproico y también la carbamazepina. Tenemos la gabapentina. Fíjense que la gabapentina es un aminoácido análogo de la GABA, eficaz contra las crisis parciales, pero también, ¿verdad?, tanto la gabapentina como la pregabalina, ambos son análogos del GABA, se utilizan también para trastornos como la neuropatía en pacientes diabéticos. Tiene muy buena penetración, ¿verdad?, y tiene muy buena acción. Y además de eso, ¿verdad?, ayudan también a modular el sueño en los pacientes, que a veces no duermen por el dolor que hay en las piernas, los pacientes diabéticos, y se les puede prescribir no solo como anticonvulsivante, sino que también para tratar la neuropatía en los pacientes diabéticos. Usos clínicos, aquí ya está, ya como coadyuvante contra crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas, o sea, no es de primera elección, pero sí podemos utilizar, digamos, fenitoína y gabapentina en el dolor neuropático, ¿verdad?, o neuralgia posherpética también, cuando nota herpes en algún área del cuerpo, neuralgia periférica y algunos efectos adversos de la gabapentina, mareos, ataxia, cefalea y temblor. Algunos pacientes la suspenden por los efectos adversos. La lamotrigina es la feniltriacidina, inicialmente como medicamento antifolato de ciertos anticonvulsivos. FDA la aprueba en 1994 como anticonvulsivante, indicado para inhibe la acción repetitiva y sostenida de canales de sodio en la activación, y les decía yo que la lamotrigina es una de las que se prefieren usar cuando la mujer está embarazada porque es más segura para el feto. Tiene una absorción total por la vía gastrointestinal, plasmática de 24 horas, una metabolización por glucuronización, dosis de 100 a 300 miligramos divididas en 2 tomas, una toxicidad que puede tener somnolencia, ataxia, visión borrosa, diplopía, ¿verdad?, el síndrome de Stevens-Johnson en casos raros, ¿verdad?, que es una epidermolisis de la piel, es una reacción severa que puede dar este medicamento. No es muy común, pero sí puede presentar en los pacientes no solamente la lamotrigina, sino que la mayoría de anticonvulsivantes, la fenitoína, la carbamazepina, el ácido valproico, pueden desarrollar un síndrome de Stevens-Johnson. El levetiracetam es uno de los antiepilépticos más recientes, análogo piracetámico ineficaz contra crisis inducidas por electroshock. Se desconoce el mecanismo exacto de acción del levetiracetam, pero dentro de sus aplicaciones terapéuticas tenemos las crisis convulsivas parciales resistentes a otros tratamientos, ¿verdad? El levetiracetam se une selectivamente a las proteínas vesiculares sinápticas, ¿verdad? El mecanismo de acción es desconocido, pero se ha visto, ¿verdad?, que este se puede unir a las proteínas vesiculares sinápticas SB2A. La función de estas proteínas no se comprende que el levetiracetam modifique la liberación sináptica del glutamato del GABA a través de la acción sobre la función de las vesículas, ¿verdad? Además, el levetiracetam va a inhibir los conductos de calcio de tipo N e inhibe la liberación de calcio en las reservas intracelulares, lo cual va
a parar básicamente los movimientos contráctiles del músculo, ¿verdad? Tiene una absorción completa por la vía oral, una semivida de 6 a 8 horas, se liga a proteínas plasmáticas en menos del 10%, esto es bien importante, ¿verdad? El levetiracetam casi no tiene unión, por lo tanto se elimina más rápido del cuerpo, 66% se excreta por la orina, es lo que estamos viendo, ¿verdad? No induce las isoformas del CIP, ni enzimas de glucuronización, ¿verdad? La dosis oscila entre 500 a 1000 miligramos 1 o 2 veces al día, ¿verdad? 500 a 1000 miligramos, ¿verdad? Hasta se pueden utilizar en la dosis máxima 3000 miligramos o 3 gramos al día. El topiramato antagoniza las descargas repetitivas de las neuronas de la médula espinal en el cultivo, e igual que la fenitoína y la carbamazepina, su mecanismo de acción induce el bloqueo de los canales de sodio con brecha de voltaje, también actúa sobre los conductos de calcio controlados por alto voltaje tipo L. El topiramato también parece potenciar, ¿verdad?, el efecto inhibidor del GABA, actuar en el lugar diferentes sitios de las benzodiazepinas y los barbitúricos. Dentro del topiramato, ¿verdad?, tiene aplicaciones terapéuticas, la epilepsia parcial, generalizada, parciales rebeldes a tratamiento, convulsiones tónico-clónico generalizadas, el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿verdad? Esto son todas las indicaciones de utilizar topiramato. Decirles que el topiramato hoy en día se está utilizando junto con otro medicamento para los pacientes que tienen obesidad mórbida, ¿verdad? Ya que el topiramato tiene un efecto benéfico para reducir el peso y es que bloquea el hambre a nivel central. Ese es uno de los efectos favorables, por ejemplo, a un paciente epiléptico gordito que padece del gran mal, tónico-clónico generalizada, podríamos darle topiramato, ¿verdad?, con un doble efecto. Le ayuda a la epilepsia y le ayuda también un poco a bajar de peso porque le inhibe el apetito. Perdón, la acetazolamida, ya tengo sueñito. La acetazolamida, fíjense bien, es un diurético, inhibidor de la anhidrasa carbónica. Este se utiliza, ¿verdad?, en caso de que las convulsiones sean ocasionadas por edema cerebral, más que todo cuando hay tumores, ¿verdad? Los neurocirujanos lo utilizan no solamente para las convulsiones ocasionadas por esos tumores, sino que también muchas veces lo utilizan, ahí lo van a ver ustedes, cuando estén rotando ahí por oftalmología o le den alguna clase del glaucoma, se utiliza la acetazolamida, que es un diurético, ¿verdad?, que tiene una acción anticonvulsiva y puede ser la inducción de una acidosis cerebral leve. De manera alternativa, la acción despolarizante de los iones bicarbonato que abandonan las neuronas a través de los conductos iónicos del GABA y puede disminuir también la inhibición de la anhidrasa carbónica. Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Y aquí, para que ustedes vean también, para que lo revisen, ¿verdad?, todas las interacciones de fármacos anticonvulsivantes con las isoenzimas hepáticas microsomales, ¿verdad?, que cada una de ellas va a utilizar, por ejemplo, qué tipo de la CYP están utilizando, ¿verdad?, y algunos van a ser un poquito más tóxicas dependiendo del gen, ¿verdad?, que nosotros podamos tener, ¿verdad? Y de esa forma, ¿verdad?, las preguntas que les hacía el doctor, ¿verdad?, acerca de la fenitoína y también del cuál, por qué era que daba más toxicidad, cuál isoforma de la CYP era que daba más toxicidad, para que lo revisen ustedes. Y aquí tenemos algunos, digamos, como un consolidado de lo que ya hemos estado repasando. La fenitoína, cuáles son las indicaciones, cuál es la dosis diaria, cuáles son los efectos adversos, si se une o no se une a la CYP, ¿verdad?, del hígado, la carbamazepina, la acetylcarbamazepina, la lamotrigina, ¿verdad?, la ocarbamazepina y la rufinamida. Y aquí tenemos otros, cada uno con su mecanismo de acción. Miren, el mecanismo de acción se les pregunta, modulador del canal de sodio, ¿verdad? Bloqueantes del canal de calcio, moduladores del canal de calcio, ligandos al gen, ¿verdad?, 2 alfa epsilon. Entonces aquí tenemos la gabapentina, la pregabalina, ¿verdad? Y aquí tenemos también las benzodiazepinas, que las benzodiazepinas, más que todo el diazepam en nuestro medio,
se utiliza como un abortivo de las convulsiones, es decir, ¿verdad? Si usted tiene en la unidad de emergencia un paciente que allí en la emergencia le presenta una convulsión, ¿verdad? Le puede administrar una dosis de 10 miligramos de diazepam. El diazepam no se diluye, se pone en forma, se altera si ustedes lo diluyen, que no se debe de administrar por vía intramuscular, es errática, debe de ser por vía oral o por vía intravenosa. Si usted quiere parar una convulsión, abortar una convulsión, administra 10 miligramos de diazepam y el paciente inmediatamente le para la convulsión, ¿verdad? Si la convulsión no para, a los 15 minutos puede administrar otra vez el diazepam, siempre y cuando usted esté vigilando las funciones vitales de ese paciente, vigile la frecuencia respiratoria, que no vaya a presentar alguna depresión respiratoria y se le vaya a morir ahí en las narices de ustedes, ¿verdad? También podemos utilizar como anticonvulsivantes el clonazepam y el clobazam, ¿verdad? Que puede ser utilizado como anticonvulsivo. Aquí tenemos el diazepam, ya en un estatus epiléptico podemos, lo que les acabo de explicar, el fenobarbital, que es el que se prefiere, ¿verdad? En las mujeres cuando presentan convulsiones o presentan una eclampsia en el hospital, ¿verdad? Casi siempre les dan una dosis única de fenobarbital, ¿verdad? Y calculada. La pirimidona, que es un derivado del fenobarbital, y tenemos aquí también los fármacos potenciadores del GABA, donde van a ver la tiagadina. Estos casi siempre son medicamentos nuevos, muy nuevos, que casi no los tenemos nosotros en el espectro farmacéutico de nuestros hospitales, ¿verdad? Algunos otros como antagonistas del receptores de glutamato, moduladores del canal de calcio, ¿verdad? El levetiracetam, que actúa sobre la vesícula 2A, ¿verdad? Que es un medicamento que se utiliza más que todo cuando tenemos nosotros convulsiones resistentes, ¿verdad? O convulsiones de tipo mioclónicas o tónico-clónicas. Y aquí tenemos el topiramato, el ácido valproico, cada una con las especificaciones de las cuales nosotros ya hemos hablado. Esta era la clase que traía para hoy, ¿verdad? Es un poquito, digámoslo así, un poquito fuertecita, ¿verdad? Todas estas cosas nuevas que son para ustedes, si ustedes las van estudiando poco a poco, creo que se les va a ir quedando. Trato de ponerles en una forma resumida, ¿verdad? Para que ustedes vayan aprendiendo de una forma más fácil, porque realmente la medicina no es fácil. El que se ha metido a estudiar medicina tiene que ser esclavo de la medicina, 8 años de esclavitud para luego empezar a gozar las mieles de la carrera, ¿verdad? Ya una vez uno es médico y dicen por ahí, hazte fama y échate a dormir. El que tiene fama de bueno, se le sigue esa fama más adelante, ¿verdad? Y el que tiene fama de malo, cuando un malo sale bien, copió, dice uno. Cuando un bueno sale mal, ¿qué te pasó? ¿Por qué saliste mal? Entonces, debemos de crear fama de que somos buenos, que somos estudiosos. Pero sí les digo, el que le gusta la medicina, le gusta estudiar, porque el que no le gusta estudiar, que se cambie de carrera, porque ahorita, esto no es nada para lo que le viene, ¿verdad? El otro año, el siguiente, cada año va peor. Así es de que no lo quiero decepcionar, sino motivarlos a la lectura. Aquí en tercer año ustedes tienen el tiempo necesario, y más así con estas clases virtuales, de poder leer su libro. No van a tener tiempo. Después, cuando uno es interno, quiere tiempo para leer y no lo tiene, porque anda demasiado cansado. No sé si tienen preguntas, ¿verdad? Alguna pregunta que les haya quedado ahí en el tintero. Muchas veces les hago preguntas, más que todo la fenitoína, en qué se diluye, cómo se diluye, si tiene un paciente de tantos kilos, cuánto le va a poner de fenitoína, cuánto le va a poner de fenobarbital, cuál es el efecto adverso más frecuente de uno u otro medicamento. Son cositas que las tienen que yo ya se las he explicado. Yo casi nunca les pregunto cosas raras, ¿verdad? Nunca ando tratando de que ustedes salgan mal, sino que al contrario, de que aprendan. Ese es el objetivo de las clases, que ustedes aprendan, que ustedes pregunten. Si tienen duda, podemos en alguna clase hacer algún ejercicio, ¿verdad? Sobre la dosis de impregnación, dosis de carga, porque eso es lo que al final ustedes van a ir a hacer al hospital, ¿verdad? Muchas veces
allá el neurocirujano que es casi internista, ustedes van a tener, ojalá que les dé clase todavía, ustedes puedan lograr, al doctor Chávez Machuca. Él es un neurocirujano muy bueno, sabe mucho de medicina interna, y la vez pasada los internos les preguntaba ¿en qué suero se diluye la fenitoína? ¿Cuál es la dosis de impregnación? ¿Por qué no se debe usar en forma rápida? Y los internos nadie sabía nada. Bueno, ¿y este señor por qué nos está preguntando de eso? Si la neurocirugía, claro, la neurocirugía incluye el manejo del trauma cráneoencefálico. Y dentro del trauma cráneoencefálico está el tratamiento anticonvulsivante. El cerebro cuando se dematiza por un trauma empieza a convulsionar y como neurocirujano tiene que saber todos esos fármacos. Y los internos bien molestos porque les estaba preguntando cosas de farmacología y este señor ¿por qué nos pregunta y no nos pregunta de otra cosa? Entonces, el médico debe ser integral, debe saber de todo un poco, ¿verdad? Y más si se especializa, debe saber también de su especialidad. ¿Preguntas? Bueno, ¿no hay preguntas, Jonathan? No, yo creo que no hay, doctor. No hay. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por favor, pongámonos al día con las clases, coordinen bien con sus docentes, ¿verdad? Que clase perdida, clase recuperada. Yo les estoy dando ahorita porque yo he perdido, ¿verdad? Clases muchas veces por estar coordinando otras cosas. Los laboratorios nos hicieron perder clases. Ustedes recuerden que por eso nos hemos descalabrado un poco, pero traten de coordinar bien para poder ponernos al día. Sí, sí. Dígame. Creo que lo activo por... Ajá. Dale. Para que me quede así más en memoria, ¿cuál fue el medicamento anticonvulsivo que dijo que es de elección para las mujeres embarazadas? El de elección para las mujeres, no es que sea de elección, es lo que utilizamos aquí en los hospitales, ¿verdad? Depende, ¿verdad? Si es una embarazada que está en una eclampsia, les decía que está convulsionando, ya al final del embarazo ha hecho una hipertensión asociada al embarazo y presente eclampsia, yo veo que aquí los ginecólogos manejan mucho el fenobarbital, ¿verdad? Pero si es una mujer que sale embarazada, es convulsiva y sale embarazada, deben de utilizar un fármaco, no le van a dar fenitoína porque va a salir con el síndrome de fenitoína, ¿verdad? Le tienen que cambiar a un anticonvulsivante que sea más seguro. ¿Cuál les dije yo que era uno de los más seguros? La lamotrigina, ¿verdad? No atraviesa mucho la barrera placentaria, ¿verdad? Y si lo hace, no le da tantos efectos al feto cuando nace. Es la lamotrigina, ¿verdad? Cuyo mecanismo de acción es inhibir los canales de sodio dependientes de voltaje, igual que la fenitoína. ¿Estamos? Gracias. Ajá, ¿quién más? Doctora, y sobre la fórmula sería el peso del paciente junto con la cantidad de dosis dividida entre cuánto tiempo se va a administrar. Sí, vaya, por ejemplo, la fenitoína, como tiene una vida media de 6 a 12 horas, entonces ustedes la pueden administrar 2 veces al día o 3 veces al día. Entonces, por ejemplo, si tienen un niño que ustedes le van a dar una dosis de mantenimiento es de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso día. Entonces, ¿qué van a hacer? Si el niño pesa 10 kilos y le van a dar 5, serían 50 miligramos divididos entre 3. Como es un niño pequeñito, ¿verdad? 50 miligramos divididos entre 3, esa es la dosis que le van a administrar, endovenosa o intramuscular, bueno, intramuscular no dijimos la fenitoína, la fosfofenitoína es la que se puede utilizar por vía intramuscular. Entonces, esa es la dosis que le van a administrar, ¿verdad? Dependiendo del kilo de peso y también si es dosis de mantenimiento o si es dosis de impregnación. ¿Alguien más? Gracias, doctora. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco la oportunidad. El jueves les voy a dar otra clase, ¿verdad? Porque yo sí responsablemente voy a ponerme al día con mis clases, porque estas 2 clases que les voy a dar esta semana
tuvimos que haberla recibido en los días que estuvimos de los laboratorios, ¿verdad? Así es que sí vamos a dar clases el jueves. Coordinen bien para que en la mañana, a la hora usual, les puedan dar las compañeras.